Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, también, por tantas lunas. Sí, Oye, de ¿cuánto? verdad, tenéis tres nombres, tú te llamas Alexandra, Vanessa, Carolina. Sí, los tres nombres. Mitch, ¿y cuál ocupáis más? El primero, Ah, vale, ya. Alexandra, entonces vamos a decir siempre. sí. Vale, perfecto. ¿Cómo estamos, Jonathan? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿está ahí la pega? Estoy trabajando, así que de aquí me conecté. Buena, mientras no matía a nadie, está todo bien. Ya, ya, profe. No hay problema en ese sentido, ya está entrando toda la gente. ¿Cómo estamos? Bien, bien, profe, aquí vamos. Así Buena. que vamos a ir escuchando nomás, profe. Vamos a ir Sí, escuchando nomás, así que cualquier vale, no cosita hay ahí. problema. A ocupar la memoria nomás. Estamos bien ahí en ese École. sentido. Ya. Acá me figura Nicole Carvajal, pero me imagino que no es Nicole Carvajal. ¿Qué alumno es? ¿Quién es? Espérate, que está pegado. Hay como cuatro compañeros nomás. Sí, somos cinco en total. El que está con el nombre Nicole Carvajal, ¿quién es? Impuntuales. Ah, ya, Carlos. Bien, perfecto. Estamos bien. Chiquillos, bien. Ya que es nuestra primera clase online, ¿no es cierto? Por así decirlo, ya que el programa no se considera de esta forma, justamente porque algunos hasta ahora trabajan, otros tienen libre y es muy complicado poner un horario en el que todos pudiesen. Le explico algunas normas, chiquillos, ya para que nos podamos entender. En primer lugar, deben estar todos con los micrófonos siempre silenciados, ¿ya? Todos con los micrófonos siempre silenciados, a no ser que quieran hacer alguna consulta, por ejemplo, o preguntar algo, ¿ya? Ahí lo tienen que activar recién, porque si están todos los micrófonos abiertos, una se empieza a pegar la señal, empieza a generar interferencia, no se escucha bien y bueno, no resulta nada bien en realidad. Entonces, los micrófonos silenciados y cuando quieran hacer alguna pregunta, tienen toda la libertad del mundo de interrumpirme, activar el micrófono y preguntar nomás, ¿ya? Aquellos que no tengan micrófono, ya como lo hizo recién, ¿no es cierto, Carlos? Pueden escribir por el chat, ¿ya? Y también obviamente les voy a responder. Lo que sí, mientras realicen la presentación de esta clase, no tengo mucho acceso al chat, entonces si algún compañero escribe en el chat y alguien que tiene micrófono, podría obviamente hacerme el favor de hacerme el comentario, decirme, profesor, hay un comentario en el chat, y ahí yo me cambio de pestaña y lo puedo revisar. Porque mientras presento estoy en otra pestaña del computador, entonces no tengo el chat como instantáneamente. Así que pido a los que tengan micrófono que me ayuden con eso. Si algún compañero hace alguna consulta por el chat, ¿no es cierto? Que me puedan avisar para yo poder responder. Bien. Saludos a los que se vienen ingresando. Mitzi, no sé quién es Pumba que anda por ahí, ¿ya? Un espíritu de Rey León, por así decirlo. Del Master One tampoco sé quién es. Pero bueno, me imagino que obviamente están interesados en poder asistir a este reforzamiento de historia y que nos vaya bien, ya que es la finalidad de esto. Ok, antes de comenzar, estimados, pregunto, ¿alguna duda en relación a la prueba que rindieron ustedes? ¿Se acuerdan de alguna pregunta que le haya costado más de la cuenta? Para que pudiésemos clarificarle al tiro antes de yo partir presentando. Yo no me acuerdo de nada, No, pero partamos con una. Si no te acordás de nada, no puedo hacer mucho. Pero si te acuerdas de alguna pregunta o algo que se te haya dificultado. pero lo escucho nomás, pues. Ya, vale, perfecto. No sé, igual voy a hacer un repaso. Eso estaba explicando recién, ¿ya? O igual vamos a hacer un repaso, pero este primer espacio es por si alguien, por ejemplo, que se acuerde de la prueba, que se haya complicado con alguna pregunta o alguna pregunta de verdad que no haya cachado nada, o que recordase cómo fue la pregunta y lo pudiese comentar. Creo que nadie. Creo que nadie, justamente.
Bien, The Master, ¿quién eres? ¿Nombre? Francisco, Francisco, ya, Francisco de Master One, así te vamos a decir. Francisco, mira, recién explicaba que tienen que estar si todos los micrófonos silenciados, ¿ya? Tienes que silenciar tu micrófono para que no se genere ya, interferencia. Entonces, eso sí, Francisco, siléncialo, pero cuando tenga alguna pregunta, lo activa y pregunta nomás. Ya no hay problema en ese sentido. ya. Ya, estimados, bueno, pensando, ¿no es cierto?, en que no se recuerdan mucho con respecto a las preguntas, ¿ya? Vamos a iniciar inmediatamente. Obviamente en una hora y media no podemos pasar lo que se pasó en 16 clases, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer, ¿no es cierto?, dar un repaso, una pequeña pincelada, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Por último, un parámetro general en ese sentido, ¿ya? Así que vamos a ir viendo el temario, yo voy a ir explicando algunas cositas, vamos a ir viendo también algunos tipos de preguntas de prueba, tomé algunas preguntas del último ensayo que hicimos, para ejemplificar, ¿no es cierto?, qué tipo de preguntas les pueden hacer por cada contenido. En relación a la primera prueba, obviamente, chiquillos, las preguntas cambian. Del tiempo que llevo yo, una sola vez en una asignatura se repitió una primera prueba con una tercera prueba que fue la misma, pero en un ramo. Habitualmente siempre las cambian porque esto a nivel nacional, Santiago reparte las pruebas para todo Chile y se preocupan de que vayan rotando. Lo que no cambia es el temario, porque hay un temario fijo y desde ahí, ¿no es cierto?, tienen que salir las preguntas, ¿ya? No pueden preguntarte por un tema que no salga en el temario. Bien, voy a comenzar entonces, chiquillos, a presentar. Cualquier duda o consulta, ¿no es cierto? Recuerden que me pueden interrumpir, ya no hay ningún problema y vamos aclarando las dudas. Bien, ¿se logra ver la pantalla ahí? Sí. ¿Sí, no, chiquillos? ¿Logran ver ahí la pantalla? ¿Sí? Ya, perfecto. La Mitzi me dice que sí. Perfecto. Entonces, chiquillos, comenzamos con nuestro repaso, ¿ya? Yo sé que a lo mejor, como les decía, la primera prueba encontraron, de repente algunos me decían que encontraron difícil la prueba de historia, ¿ya? Obviamente en general fueron muy pocos, ¿no es cierto? Uno o dos compañeros solamente creo que pasaron la prueba de historia. Pero en realidad no es tan complejo, hay que irle perdiendo el miedo a las pruebas, ¿ya? Ustedes ya tienen una ventaja y la ventaja es que ya asistieron al primer intento, ya conocen cómo preguntan, el tipo de pregunta, saben que de repente sale un mapa por ahí, sale una tablita, sale un gráfico, ¿no es cierto? Y esa capacidad de entender un mapa o entender un gráfico les sirve para cualquier asignatura. Entonces de a poquito le vamos perdiendo el miedo. A lo mejor si bien no se repite la prueba, de repente puede que alguna pregunta sí se repita. Ya, entonces cada vez vamos conociendo mejor el instrumento. Chiquillos, en relación a los contenidos, ya, como la primera unidad, ¿no es cierto?, habla del entorno natural y comunidad regional. Y parte, ¿no es cierto?, con las características de la geografía física de las regiones de Chile. Potenciales limitaciones, entorno natural para el desarrollo de la vida humana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si vemos ese punto, hablamos en realidad de geografía pura. Por ejemplo, en las primeras clases, nosotros hablamos de las famosas macroformas de relieve. ¿Qué es lo que era el relieve que uno puede ver, ¿no es cierto?, en Chile? Tenemos la cordillera de los Andes, que es la más alta. Después tenemos la depresión intermedia, que es el lugar donde se asentan la mayoría de las ciudades en Chile. ¿Ya? Después tenemos nuestra cordillera de la costa, ¿no es cierto? La mayoría de las ciudades se encuentran entre cordilleras. Y después de la cordillera de la costa tenemos las planicies litorales, donde se encuentran las playas, ¿ya? Entonces tenemos ciudades como por ejemplo Santiago, Rancagua, Copiapó, ¿no es cierto?, que son ciudades que están entre medio de las dos cordilleras. Pero también tenemos ciudades que son puertos que se encuentran en las planicies litorales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, Serena, Valpo, qué sé yo, Talcahuano, ¿ya? Son ciudades, ¿no es cierto?, que se encuentran vinculadas al puerto. Entonces, cuando me hablan de geografía física es más que nada manejar eso. Yo tengo que saber, chiquillos, que en el norte, por ejemplo, las cordilleras tienen más altura. La cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, en el norte, hasta casi llegando a Santiago, tiene mayor altura que para el sur. ¿Ya? ¿Qué más tengo que saber? Que la cordillera de los Andes es la única macroforma que está en todo el país. ¿Ya? Las otras, ¿no es cierto?, van a desaparecer después. Cuando llegamos a lo que es Chiloé, desaparece la depresión intermedia, desaparece la cordillera de la costa y desaparecen las planicies litorales. Y de Chiloé hacia el sur es solamente cordillera de los Andes. Por ejemplo, la región de Coyhaique, bueno, la región de Aysén, la región de Magallanes, Punta Arenas, todo eso están arriba de la cordillera de los Andes, en un pedacito que sobresale del agua. ¿Ya? Entonces tenemos que tener sumamente claro eso con respecto a cómo se presentan las macroformas de Chile. ¿Ya? Después nos dice geografía humana de las regiones de Chile, población y distribución. Chiquillos, les pregunto, ¿cuáles son las ciudades más habitadas de Chile? ¿Quién sabe? Santiago, Bien. Arica,
No, Arica no, ¿Y Santiago Parinacota? sí. No. Ah, Aparte de Santiago me faltan dos más. Conce, Bien, Concepción. Conce, la segunda. ¿Y la otra? Copiapó. No, Ah. estoy loco, ojalá. Somos poquitos nosotros. Calama. No. ¿Dónde está el Congreso? ¿En Valparaíso? Ya. Las tres ciudades más grandes, chiquillos, son Santiago, Conce y Valpo. ¿Qué característica tenemos de eso? Que las tres ciudades están en la zona central de Chile. Entonces, si una pregunta te muestra un gráfico y te dice dónde se concentra la mayor cantidad de población en Chile, y te sale norte grande, norte chico, ustedes tienen que marcar al tiro zona central. ¿Ya? Y ahora pregunto, que también puede ser otra pregunta de prueba. ¿Por qué razón creen ustedes que en la zona central vive más gente? Porque está la capital Ya, muy y bien, hay Francisco, más ¿por qué zona más? turística, ¿no? Bien, está la capital, ¿y por qué más? Porque hay más zonas turísticas. No creáis, hay más turismo de hecho en el norte y en el sur. La capital de hecho está por ahí nomás, pues no tiene mucho brillo en ese sentido Santiago. Mira, la otra característica, Francisco, por la cual vive más gente ahí, es por el clima, ¿ya? Tú tienes un clima más templado, ¿ya? Entonces, como tiene un clima más templado, es más agradable, se pueden aprovechar mejor los recursos, ¿ya? Entonces, por esa razón la gente vive ahí también. Piensa también que la zona centro y parte de la zona sur es zona de cultivo, entonces tienen más acceso más fácil a los alimentos, ¿ya? Deberían, hoy en día sabemos que la economía está muy rara, pero deberían, ¿no es cierto?, los alimentos ser un poco más baratos que en las zonas extremas porque son de más fácil acceso, ¿ya? Entonces, esas características tengo que saber de geografía humana. Si me preguntan en qué zona natural vive más gente, en la depresión intermedia, de las macroformas de relieve que yo le hablé en un comienzo, donde vive más gente en la depresión intermedia. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir, ¿ya? Tiene más cercanía a los ríos, más cercanía a cultivar, un montón de otras cosas. Obviamente no vive mucha gente en la cordillera de los Andes por las condiciones climáticas, ni en la cordillera de la costa, y en las planicies litorales depende, ya porque, como les decía, en ciudades como Valparaíso, claro que vive mucha gente, pero si me voy a una planicie, ¿no es cierto?, en un lugar que sea muy seco, muy recóndito, no va a vivir mucha gente. Entonces, si me preguntan dónde vive más gente, en la zona centro, y en qué relieve, en la depresión intermedia. ¿Ya? Eso lo tengo que tener sumamente claro. Después me dice el otro punto, lectura e interpretación de mapas, tablas, gráficos con información geográfica y económica. Chiquillos, esas preguntas son bonus track. Cuando les pongan una tabla o un gráfico, en el 90% de la oportunidades la respuesta está ahí mismo en el gráfico. Puede que usted no sepa nada de historia, pero si le preguntan, por ejemplo, qué región es la que tiene más habitantes, empieza a ver el gráfico y se va a dar cuenta cuál tiene el número mayor. Y esa es la respuesta. ¿Ya? O de repente te sale un gráfico, por ejemplo, con símbolos. Y te dice, por ejemplo, ya, ¿dónde se concentra la pesca? Y tú tienes que empezar a ver dónde están todos los símbolos de pescadito. A ver, hay más símbolos de pescadito en el norte, entonces la respuesta es en el norte. ¿Ya? Son preguntas bonus track. Todo lo que sea gráfico o tabla son preguntas que deberían tener buenas sí o sí. Están ahí como la pregunta más fácil para apoyarlo. ¿Ya? Hasta acá, chiquillos, ¿dudas, consulta? Se escucha acostado, profe. ¿Se escucha cortado? Sí. Chuta, a ver. Puede ser ahí por un tema de internet. Bueno, esperemos que se mejore la Sí, que comunicación. igual voy recién para la casa. No, tranquilo, se te va a escuchar así. De todos modos, chiquillos, les comento que en estos momentos estoy grabando. Ya así que igual esta presentación la voy a cargar después en el Classroom por si alguien requiere repasarla de nuevo o quiere verla de nuevo, no hay ningún problema. ¿Ya? Tanto el PowerPoint como el video van a quedar cargados en el Classroom. Continuamos, chiquillos. Acá, por ejemplo, tenemos una pregunta. ¿Ya? Salen los relieves, bien, sale el número 4, 3, 2 y 1, y dice, ¿a qué unidad de relieve corresponde el área señalada con el número 2? Quiero que me respondan ustedes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo creo que la sé. Ya, usted dice que la depresión intermedia, estamos viendo el número 2, este que está acá. ¿Qué piensan los compañeros? ¿Piensan lo mismo? ¿Alguien piensa algo distinto? La ve la profe, Cordillera de la Costa. Ya, acá dicen Cordillera de la Costa, alguien me dice depresión intermedia. ¿Y el resto, chiquillos, los que están conectados ahí? Yo no veo nada, me sale usted nomás. ¿Cómo lo salí yo nomás? No soy muy lindo. A ver, alguien dice la B, Cordillera de la Costa. Rafa, ¿qué decís tú? ¿Cuál?
Brian dice la B. Ah, ahí está. Po. Ahí lo viste bien. Rafa, ¿qué dices tú? ¿Por chat o por micrófono? Profe, lo veo La, usted nomás, no puedo ¿No veis la meterme a presentación? las la preguntas. Chuta. arriba del profe sale un. ¿Cómo se llama esa weá? Un alfiler. Ya, ahí el compañero está diciendo cómo poder ver la presentación. Profe, me pidió la tecnología. Francisco, ¿cómo es? Arriba mío, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que tiene que pinchar? Un alfiler. Un alfiler. Rafa, ahí en la esquina pincha un alfiler. Ya, Uno profe, azul. aquí. Ya, ahora voy a ver Ya. la pregunta. ¿Cuál es la correcta, Rafa? Es la 2. La B. La B, voy con la B igual, cordillera de las De la costas. costa. Chiquillos, bien, respuesta correcta, Cordillera de la Costa. Ya, lo acabamos de ver. La 4, ¿cuál Sí, sería? Cordillera de los Andes. La 3, sí. Depresión Intermedia. La 2, Cordillera de la Costa. Y la 1, Planicies Litorales, donde están las playitas. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta era, bien, Cordillera de la Costa. Bien. Si me preguntan de las 4, ¿dónde vive más gente? En la 3, Depresión Intermedia. ¿Ya? Si me preguntan dónde encuentro más minería, en la 4, Cordillera de los Andes. Y así voy jugando con esto. ¿Ya? Bien, proseguimos, chiquillos. El otro tema que tenemos que tratar habla de institucionalidad política. Entonces acá estamos cubriendo el temario completo. Dice instituciones del gobierno regional. ¿Cuáles son las instituciones del gobierno regional, chiquillos? ¿Quién es la máxima autoridad de la región? El Santiago. intendente, profe. Bien, Alexandra. El intendente es la máxima autoridad de la región, ¿ya? Y el intendente es elegido por el presidente de la República. Nosotros no lo elegimos, ¿ya? El presidente de la República lo designa. Después del intendente, ¿quién viene? El alcalde, ¿no? No, te falta uno entre medio, Rafa. El gobernador. Bien, bien, Pancho, el gobernador. El intendente es la máxima autoridad de la región, el gobernador es la máxima autoridad de la provincia. Y después, Rafa, viene el alcalde, que es la máxima autoridad de la comuna. ¿Ya? Ah, gracias, profe. Vale, el intendente lo elige el presidente y el gobernador y el alcalde lo elegimos nosotros. ¿Ya? Antiguamente el gobernador también lo elegía el presidente, pero a partir de este año, si no me equivoco, del año pasado parece que fue, empezamos ya también a elegir gobernadores. ¿Ya? Y esas son las autoridades de la región. Les pueden tirar un texto, cualquier cosa, pero esas son las entidades. Sabemos que ahí está el CORE, ya que el Consejo Regional, ¿no es cierto?, que ayuda, por así decirlo, a tomar algunas decisiones, que también lo elegimos nosotros. ¿Ya? Sabemos también que el alcalde tiene un grupo que le ayuda, que son los concejales. ¿Bien? Pero esas son las instituciones del gobierno regional. Chile se divide en regiones y en cada región hay un intendente, en cada provincia hay un gobernador, en cada comuna hay un alcalde, ¿ya? En cada región hay un core y en cada comuna también hay un grupo de concejales. ¿Y qué otras organizaciones existen? Las que no son formales, po. Están los clubes deportivos, las organizaciones, ¿no es cierto?, ONG, están las juntas de vecinos, que igual es una forma de organizarse, pero no es la forma, como por así decirlo, más formal. Es una forma de participación informal, políticamente hablando. ¿Ya? Y después el segundo punto me dice identificar la organización política del país y su relación con la diversidad. Como nuestro país es largo y angosto, tenemos que dividir nuestro país en regiones, las regiones en provincias y las provincias en comunas. ¿Ya? Los intendentes le responden directamente al presidente. ¿Ya? Nuestro país tiene 3 poderes del Estado. El ejecutivo, cuya máxima autoridad es el presidente, y el presidente elige a intendentes, seremi y toda la otra calada de... Ya, vamos a decir de personas que trabajan con él, ¿no es cierto? Después Buena, tenemos... profe. Después tenemos el Poder Legislativo, que se compone por las dos cámaras, ¿ya? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y después, chiquillos, tenemos el Poder Judicial, que son todos los tribunales del país. Desde el Tribunal de Policía Local, que es el tribunal más flight, ¿no es cierto?, el que te retan si te pasáis, ¿no es cierto?, algo en la calle, hasta la Corte Suprema, que ya ve, por ejemplo, si algo es inconstitucional, ¿no es cierto?, si ya es un tema más grave a nivel país. Entonces, esos son los poderes del Estado aquí en Chile. Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Cómo se divide en Chile? En regiones administrativas, ¿ya? ¿Cuántas regiones hay en Chile? Chiquillos, vivimos acá, pues. ¿Cuántas regiones hay? 13. No, pues 13 habían cuando estábamos chicos estudiando, ya han aumentado las regiones. Pues. Cuando yo estaba en el colegio habían 13. 15. ¿Quién da más? 15, Esto parece profe, rifa. 15. ¿Quién da más?
A ver, chiquillos. Miren, esto independiente nos vaya bien o nos vaya mal en la prueba. Si algún día conocen a alguien de otro país, te preguntan cuántas regiones en Chile vivimos acá, por su cultura general. Vamos. La primera región de Arica y Parinacota. ¿Ya? Después viene región de Tarapacá. ¿Bien? Después viene región de Antofagasta. Después viene la tercera región, que es la región de... Atacama. Ah, ya, menos mal, me iba a tirar del segundo piso para abajo, ya. Bien, Atacama. Después, región de Coquimbo. ¿Ya? Después, chiquillos, región de Valparaíso. Después la región metropolitana. Después la región Libertador General Bernardo O'Higgins. ¿Qué está ahí? Rancagua, para que se ubiquen por ese sector. Después viene la región del Maule. Séptima región. ¿Ya? Después viene la región de Ñuble, que se creó el año pasado. ¿Bien? Después viene la región del Biobío. ¿Qué tenemos ahí? Concepción, estamos por ahí. Después la región de Araucanía, donde queman camiones, ¿no es cierto? Ya. Después tenemos la región de los lagos, que es la 10ª región, y que también se dividió hace muchos años, y ahí también está la región de los ríos, cuya capital es Valdivia. ¿Bien? Después de la región de los ríos, ¿ya? Y la región de los lagos, ¿no es cierto? Tenemos la región de Aysén, ¿ya? Y después tenemos la región de Magallanes. Y ahí tenemos, chiquillos, todas las regiones de Chile. ¿Bien? Son 17. Justamente, son 17. Eso basta que lo googleen, ¿no es cierto? Y los van a ver al tiro, pero para que se ordenen un poquito. Ahora, un tema importante para que no se me confundan. Lo que yo acabo de nombrar son las regiones administrativas, ¿ya? Si les preguntan por regiones naturales de Chile, son 5 nomás. Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral, ¿ya? Y eso se dividen por paisaje. Norte Grande, ¿no es cierto? Hasta la mitad del desierto de Atacama, todo para allá, Norte Grande. Norte Chico, parte de Copiapó y parte de la cuarta región, donde están los valles, ¿no es cierto? El, Quilimarí, Choapa, ¿ya? Estamos hablando de Pisco ahí para que se ubiquen, ¿ya? Después tenemos la zona central, ¿no es cierto? Que va de la 5ª a la 8ª región, ¿ya? Valparaíso, Santiago, hasta Conce. Después tenemos la zona sur, que toma la 9ª y la 10ª región. La zona sur llega hasta Chiloé. Y después tenemos la zona austral, que ya todo lo que tenemos con hielo hacia el sur, ¿no es cierto? Cuando ya más que llover empieza a granizar, a nevar, ¿no es cierto? Para la zona sur de Chile, ¿ya? Y esas son las regiones naturales, para que lo tengan en consideración igual. Bien. Recuerden que la prueba de historia de por sí los va a hacer leer, ¿ya? Yo sé que a algunos no les gusta leer, a algunos les da flojera, pero chiquillos, como ciudadano común y corriente, nosotros tenemos que saber dos cosas: tener buena comprensión lectora y saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿ya? Es lo básico para poder sobrevivir en cualquier pega, en cualquier lugar en Chile. ¿Bien? Texto de ciudadanía y democracia. ¿Alguien lo quiere leer o leo yo? Ya lea usted nomás. Me quedó claro, muchas gracias. Bien. Ciudadanía y democracia. En los últimos años, el debate sobre el desarrollo de la ciudadanía se ha intensificado. Esta, que siempre había sido entendida como la garantía de derechos civiles universales, políticos y sociales, asociados a las libertades básicas y al bienestar de las personas, se ha ampliado hacia dos importantes campos: el relacionado con el reconocimiento de la diversidad cultural e identitaria, y el de derechos diferenciados para grupos específicos de la sociedad, y también hacia el derecho de participación de los ciudadanos en las decisiones que afectan sus vidas, ¿ya? Ya no basta solamente, ¿no es cierto?, con que me digan que tengo derecho a la vida y lo demás y otras cosas, sino que yo también quiero participar, quiero que me consulten, quiero plebiscitos, quiero dar mi opinión al respecto. La ciudadanía, en este conjunto de dimensiones, es vista como un factor de fortalecimiento de las democracias, de la equidad y del equilibrio de las sociedades, ¿ya? En sociedades con democracia deficitaria, o sea, charchas, ¿no es cierto?, como las que se observan en Latinoamérica y en Chile, las visiones culturales, los proyectos políticos y las relaciones de poder son factores críticos para su fortalecimiento y profundización. Igualmente lo son las posibilidades que se ofrecen para que los ciudadanos comunes y corrientes puedan fortalecer su presencia y expresar sus aspiraciones, intereses y necesidades en los procesos de toma de decisiones sobre el rumbo de la sociedad en que habitan, ¿ya? Entonces este documento nos dice que las democracias que les va bien en realidad en el mundo son las que le permiten participación a la gente. Y por participación hablamos de algo de más allá de ir cada 4 años a dar un voto. Les consultan a la gente, están en contacto con ellos, se juntan con las organizaciones vecinales, levantan necesidades y en base a eso construyen política. Las democracias pencas, como las que tenemos en realidad hoy en día acá, no, se acuerdan que existimos cada 4 años, pero después nos dejan votados.
Y estos tipos tienen el descaro de decir, no, es que lo que la gente necesita, y nunca le han preguntado a la gente, ¿ya? Entonces por ahí va el tema del texto. En base a eso, chiquillos, por favor, lean la pregunta y me dicen, a su parecer, cuál es la respuesta correcta. La B. Pancho, ¿tú cuál decís que es la La B. B de burro o D de dedo? La Yo voy B. con la D, profe. Ya dicen D por ahí, Yo voy con la D. Ah, por la D igual. ya. ¿El resto? Sí, igual la cambio, voy por la D. Ya. Perfecto, chiquillos. Respuesta correcta, letra D. ¿Se dan cuenta que tienen comprensión lectora, pero tienen que concentrarse nomás? Respuesta correcta, letra D, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana, no es cierto? Posibilitar a los ciudadanos intervenir en los procesos de toma de decisiones. ¿La B o la D? Que no D, D entendí. de dedo. Ah, ya, sí, porque se le escuchó B. Claro, no, y más encima con los problemas de decisiones, siempre voy a ocupar alguna palabra para cachar la alternativa. En este caso es D de dedo, ¿ya? Ah, ya. Como lo hacen cuando dan los códigos militares que empiezan Alfa, Romeo, Tango para decir ART, y acá es lo mismo. D de dedo. Vamos entonces, chiquillos, con el tema que sigue. Sistema económico nacional, ¿ya? Todos tenemos nociones de economía porque algo que nos caracteriza a todos en este momento es que no somos ricos, por ende requerimos trabajar para sobrevivir. Y para trabajar, ¿no es cierto?, algo aprendemos de economía porque trabajamos en algún rubro económico. Algunos trabajan en el sector primario. Ya cuando hablamos del sector primario hablamos de extracción de recursos de la naturaleza, llámese agricultura, pesca, actividades forestales, que obviamente no hay acá, minería, ¿no es cierto?, ¿ya? Ganadería, todo lo que tenga que ver con eso son actividades primarias, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, acá sobre todo en el norte la minería y la agricultura dan mucho trabajo. También existen actividades secundarias, que es tomar estos recursos de la naturaleza y transformarlos en algo. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, yo trabajo en una mueblería, tú trabajarías en un sector secundario. Porque tú estás comprando madera y lo estás transformando en un producto distinto al producto que entró, que en este caso es un mueble, ¿ya? Y el ¿Y sector si trabajo en terciario... paneles solares? ¿Qué cosa? ¿Y si trabajo en paneles solares? También estarías trabajando en el sector secundario, ¿ya? Porque estás tomando recursos y estás fabricando otra cosa, ¿ya? Así que sería el sector secundario. Y el sector terciario, chiquillos, tiene que ver con los servicios. Por ejemplo, los que trabajan de Uber dan un servicio de transporte. Los profes dan un servicio de educación. Si alguien trabaja, por ejemplo, en el hospital, da un servicio de salud, ¿ya? Entonces los sectores de la economía, primario, secundario y terciario, se dividen así. Los primarios, extracción de recursos de la naturaleza, ¿ya? Los secundarios, toman los recursos y los transforman en algo distinto, la industria. Y el terciario son servicios, ¿ya? Nuestro país, ¿por qué se caracteriza? Por exportar materias primas. O sea, nosotros sacamos cobre, vendemos cobre. Sacamos uva, vendemos uva, ¿ya? No somos un país que se industrialice mucho. Tenemos industrias, sí, pero son pequeñitas y no es lo que sostiene al país. Al país lo sostiene la exportación de materias primas. Desde que Chile es Chile, siempre, ¿ya? Y eso todavía nos mantiene en un subdesarrollo. ¿Por qué? Porque dependemos de los mercados externos. Por ejemplo, chiquillos, el 70% del cobre chileno lo compran los chinos, ¿ya? Nosotros malo que le hemos tirado, ¿no es cierto?, caca a los chinos hoy en día, que el coronavirus todo. Si los chinos dejan Sí, de pero comprar ya no lo cobre, compran porque lo reciclan. y si los chinos nos dejan de comprar cobre, nos vamos a las pailas en este momento. Porque el 70% Ya no del cobre compran, lo po. compran ellos. ¿Francisco? Lo reciclan. Ya no compran los chinos porque lo reciclan. Pero aún así todavía es nuestro mayor comprador de cobre. Sí. Los que más nos compran son los chinos, después vienen los estadounidenses. Entonces imagínense, si nos van a empezar a dejar de comprar, peor todavía. ¿Ya? Entonces, Sí. Chile ha sido siempre un exportador de materias primas. ¿Ya? Recursos naturales. Si yo hablo del norte grande, ¿qué recursos puedo encontrar en el norte grande? El La sol, ganadería. ¿Ya? ¿Qué más? la pesca, Sí, hay pesca, ¿no es cierto? En menor medida, pero tenemos pesca. ¿Pero qué es lo que más hay? La agricultura. También, pero lo más importante del norte es la... Agricultura. minería, No, la minería, po, ¿ya?
Acuérdate que el norte grande y parte del norte chico somos el sueldo de Chile, ¿ya? Lo que se saca en el norte ha financiado durante muchos años todo el país, y el país ha sido desagradecido con el norte. Y ojo, te lo dice un santallino, yo soy santallino. Estoy totalmente de acuerdo en el hecho en que el país ha sido tremendamente desagradecido con el norte. ¿Ya? La minería del norte ha parado durante muchos años este país. El norte es la vida más cara por la minería. Justamente piensan que todos somos mineros, ¿no es cierto? En Copiapó, por ejemplo, solamente el 17% trabaja en minería. Les paso un dato. Entonces, chiquillos, del norte tenemos ya la minería, en menor medida tenemos la pesca y también tenemos agricultura, ¿ya? Cuando me voy al norte chico, la mitad de la tercera región y la cuarta región, ¿cuál será la actividad más importante? No escuché bien. En el norte chico, ¿cuál será la actividad económica más importante? Si me voy, por ejemplo, al Valle del Elqui, ¿qué es lo más importante ahí? La agricultura, pues, profe. La agricultura, ¿ya? Porque en el norte chico se dan valles especiales para el cultivo, ¿bien? Si me voy a la zona central, ¿cuál será la actividad más importante de la zona central? Desde Valpo hasta Conce. La pesca. La pesca. Todavía no es tanto la pesca. Miren, ahí tengo agricultura, tengo presencia de industrias también y tengo hartos servicios, ¿ya? Tengo hartos servicios, o sea, como vive más gente, tienen que haber más servicios para la gente, ¿ya? Entonces ahí vas a encontrar mayor cantidad de servicios de salud, mayor cantidad de transporte sobre todo para moverte en una ciudad grande, y ahí tiene mayor cantidad de servicios. En la zona sur, ¿qué es lo que encuentro? Hablando desde Concepción hasta Puerto Montt más o menos. ¿Qué es lo que encuentro para allá? Servicio y Ganadería. agricultura, profe. Ganadería, agricultura y ahora sí empezó a hablar de pesca, ¿ya? Aunque la pesca se da en todo Chile en realidad, pero en el sur también se concentra más fuertemente. Y si hablo, chiquillos, de la zona austral, de Coyhaique, de Magallanes, de Punta Arenas, ¿qué es lo que encuentro para allá? En la zona austral. ¿Qué encuentro para allá? ¿No saben? ¿Sí? Yo no sé, profe, porque no conozco para allá. No, pero hazte una idea, po. Hazte una idea cuando de repente has visto algún programa que te está mostrando Chile y nos falta el Pancho Saavedra que se va a pechar para el sur, ¿no es cierto? Y llega al fondo. ¿Qué es lo que va a pechar cuando va a comer a Magallanes? La agricultura. Puro caldo. Agricultura re poco porque por las condiciones climáticas tienen que traer casi toda la comida de afuera, pues si es puro hielo, no pueden cultivar. ¿Qué tienen allá? Va a comer pescado. Ya, tienen Gastronomía, pesca. profe. Servicio. ¿Y qué más? No, Miren, carne. algo que dicen que va muy bien con un vino tinto acompañado. ¿Qué será? Ganadería, Ganadería. bien, Francisca. El La cordero ganadería, magallánico, po, ¿ya? Nuestro ganado bovino, ¿no es cierto?, se da allá porque en la zona austral, a pesar de que hace mucho frío, crece un pastito cortito que se llama estepa. Y eso alimenta al ganado, por ende, ¿no es cierto?, ahí tenemos también grandes importantes fuentes de ganadería, ¿ya? Entonces ahí acabamos de hacer un pequeño recorrido por las principales actividades económicas de todo Chile, ¿ya? El problema de la escasez viene en necesidades, chiquillos. La economía es una ciencia que busca distribuir los recursos que son pocos para las necesidades que son muchas. Usted va a generar necesidad hasta el día en que se muere. Usted se muere y genera el cacho que hay que enterrarlo. Imagínense, ya no está respirando y sigue generando necesidades. Las necesidades del ser humano son infinitas, pero los recursos para resolverlas son escasos. Por ende, la economía es la ciencia que se encarga de decir, bueno, ¿cómo con pocos recursos puedo cubrir muchas necesidades? Y para eso tengo que jerarquizar las necesidades. Primero, necesidades básicas, ¿no es cierto? Comer, dormir, beber agua, ¿ya? Después necesidades de seguridad, tener un lugar donde dormir y así las voy jerarquizando, ¿ya? Entonces, eso es el tema con respecto a las necesidades, ¿no es cierto? Y los bienes. Bien. Después dice la distribución de bienes, desigualdad económica de la nación y entre naciones. Claramente, yo lo hablé en un comienzo, ¿no es cierto? La zona central parece que recibe más beneficios que el resto de la zona de Chile, entonces hay una desigualdad económica en respecto a las regiones, ¿ya? Principios básicos de economía, ¿ya? Ahorro, ¿no es cierto? Cosa que es casi imposible hacer en Chile en realidad. Ya cuando sale el economista diciendo usted tiene que ahorrar, como que les falta un poquito de calle a los economistas para cachar cuando hablen de ahorro, ¿ya? Pero bueno, cuando hablamos de bienes, hablamos de escasez, ya hablamos de intercambio, son conceptos económicos, ¿bien?
Y también acaba la economía de trabajo, los derechos y prácticas laborales. La mayoría de ustedes trabajan, entonces sabe lo que es un contrato, sabe lo que es un sindicato, sabe lo que es una negociación, ¿ya? Son conceptos que en realidad ustedes manejan porque son grandes ya porque trabajan. Cuando yo hago clases en un colegio, tengo que explicarle todo eso porque muchos niños nunca han trabajado. Hay otros que sí, los más grandes. Pero los niños chicos tengo que explicarles todo eso. En el caso de ustedes no es necesario porque ya son grandes y todos han trabajado y han pasado por eso. ¿Duda al respecto? No, todo No, claro. profe. No, ¿Vamos profe. ready? Perfecto. Todo Chiquillos. clarito. Perfecto. Observen el mapa, ¿ya? Estas son las preguntas bonus track, no se pueden equivocar. Observen bien el mapa ahí. ¿Lo tienen en su mente? ¿Sí? Perfecto. ¿En qué zona geográfica de Chile se concentran las actividades industriales? Si alguien requiere mirar el mapa nuevamente, nos podemos devolver, me avisa nomás. En la zona central, profe. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Yo. O si fue una voz de mujer, pues Alexandra. estáis cambiando de sexo. Ya, Pancho dice la zona central. ¿Quién más dice zona central? Mitzi, ¿tú? Yo, Alexandra. Alexandra, perfecto. Sí. ¿Quién tiene otra respuesta distinta? ¿O piensan lo Yo, mismo? el norte grande. Ya, Pancho dice el norte grande, Alexandra dice zona central. ¿Dónde se concentra la industria en Chile? ¿Qué dice el resto? Rafa, Fran, la Fran dice norte grande. Rafa, tú. Alba, Ya puse. Zona central. ya estamos divididos entre norte grande y zona central. Miremos el mapa. Acá hay una Norte simbología, chico. ¿ya? Acá hay una simbología y la simbología número 3 me dice centros industriales, que es como una casita, ¿no es cierto? Busquemos dónde están las casitas. Región número 15, no hay casita. Norte grande, no hay casita. Norte chico, no hay casita. Zona central, empezaron a aparecer las casitas de fábrica, ¿se dan cuenta? El mismo mapa me está diciendo, ¿ya? Centros industriales lo ubico acá, entre la quinta y la séptima región. Por ende, la respuesta correcta sería letra C, zona central. ¿Ya? Chiquillos, en los gráficos tienen que solamente fijarse en la simbología y mirar. Si la pregunta es ¿dónde se concentra mayormente la minería? Símbolo de minería está acá y empiezo a ver. Ah, está acá en el norte grande. Ganadería, ¿dónde concentro ganadería? Ah, está acá en la zona austral. ¿Se dan cuenta? Silvicultura, que tiene que ver con respecto a los bosques. ¿Dónde encuentro bosque? Ah, en la zona sur. Si es cosa de mirar un mapa solamente. ¿Ya? No les tiene que ir ganar el ANSES cuando den la prueba, denla tranquilo. Si son 25 preguntas por 1 hora y media, la hacen de más. Yo el día que lo acompañé a las pruebas hay gente que salía a los 40 minutos. Ocupen el tiempo completo. Revisen la prueba tranquilo, ya dense ese tiempo. Vamos con el otro punto ahora. Construcción de una identidad mestiza. Acá entramos de lleno, chiquillos, a historia de Chile. Punto número 1, pueblos prehispánicos que poblaron Chile actual. ¿Cuáles son los pueblos prehispánicos de Chile? En el norte, ¿qué pueblos estaban? Vamos, ustedes saben, yo sé que saben. Atacameño. Atacameños, muy bien, ¿qué más? Los de Aguita, Bien, perfecto, ¿qué más? Coya. Los Collas, bien, ¿qué más? los mapuches, En el norte no tanto, estamos viendo en el norte. Los que pescaban, que vivían en la costa, que pasaban por Caldera, por todos lados, ¿cuáles eran? Los Los chinchorros. changos, los changos. Los changos, bien. No, los chinchorros son más antiguos, Albita, ¿ya? Bien, los changos. Después nos vamos a la zona central. ¿A quién encontramos? Picunches, Tehuenche, ¿ya? Todos los que terminen en che, en el fondo eran división de los mapuches, porque los mapuches eran tan grandes y abarcaban la zona centro y sur, entonces se dividieron. Picunches, gente del norte. Huilliches, gente del sur, ¿ya? Puelche, ¿no es cierto? Gente de la costa. Tehuenche, gente de los bosques, y se fueron dividiendo, ¿bien? Entonces la zona centro
Principalmente encontramos mapuche, pero por división. Después ya en la zona sur y en la zona austral encontramos pueblos que en su mayoría eran nómades. Alacalufes, onas, que eran los que se pintaban los cuerpos, ¿no es cierto? Ya que se pintaban con rayas blanco y negro. Los yaganes, ya, que era un pueblo del sur, ¿no es cierto? También pesquero, ¿bien? Esos son los pueblos que encontramos principalmente en Chile. Los chonos, que era otro pueblo pesquero del sur, ¿ya? ¿Qué más debemos saber de los pueblos originarios, chiquillos? Que en el norte eran pueblos sedentarios, en el norte y en la parte del centro, porque conocían la agricultura. Y la agricultura me hace sedentario porque si yo planto algo tengo que esperar que crezca, porque si me mando a cambiar me van a robar. Entonces, la agricultura me hace ser sedentario. Yo planto y me tengo que quedar ahí viviendo para cuidar la tierra. En cambio, los del sur eran nómades. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, Cuénteme. el Francisco, Dígame. los collas son eso, Los los que collas... cultivan. Mira, los collas están al medio. Los collas son transhumantes. ¿Por qué? Porque los collas están arriando ganado. Entonces el colla está 3 meses en un lugar, 3 meses en otro lugar, ya, y se mueven. Ellos son semi-nómades. Ah, que yo conozco un viejito que es colla y lleva como 60 años en el mismo lado. Imagínate. Pero claro, él se asentó en realidad hoy en día. Pero los collas, cuando sobrevivieron en este tiempo, en estos años, eran pueblos que no sé cierto, de pastores. Por ende se tenían que mover con el ganado para encontrar pastos para que el ganado comiera. Ah, ya. ¿Vale? Entonces los collas, de hecho, es casi el único pueblo seminómade en Chile, así que buen ejemplo ahí. ¿Ya? Entonces en el norte en su mayoría encontramos sedentarios que vivían de la agricultura, y ya para el sur encontramos más pueblos nómades que vivían de la caza, de la pesca y de la recolección. Entonces, como tenían que cazar, si el animal se movía, ellos se movían con el animal. La pesca lo mismo y la recolección de frutos también. Si sacaban todas las manzanas de un árbol, tenían que obviamente buscar otro árbol, ¿no es cierto?, para seguir buscando cultivos. ¿Bien? ¿Qué más tenemos acá? La presencia española en América Latina y Chile. Iba todo bien hasta que nos conquistaron, ¿no es cierto? Se dio, sabemos que la conquista de México, la conquista del Imperio Inca, después empezaron a conquistar Chile. ¿Quién conquistó Chile? Los españoles. Sí, particularmente ¿qué español? Bernardo Higgins. No, pues ahí después te trataste como 300 años ahí, pues Pancho. ¿No? No, pues Bernardo Higgins viene mucho después, pues. Cristóbal Colón, ¿o no? Nada que ver. Todo color. Sí, pero Cristóbal Colón conquistó Pedro más que nada Valdivia. América. No, ni siquiera sabía que existía. Valdivia. Bien, Pedro Valdivia. Los que salían antiguamente en el billete 500, ¿no es cierto? Él fue el conquistador de Chile. Y el descubridor fue Diego de Almagro. ¿Ya? Diego de Almagro descubrió, Pedro Valdivia lo conquistó. Pero conquistaron hasta, podríamos decir, Concepción nomás, porque se encontraron con los mapuches y los mapuches le sacaron la mugre. Entonces, la frontera del Imperio Español se estableció en el Biobío, en lo que actualmente es Concepción. De ahí para el sur era mapuche, de ahí para el norte era español. Ahí se puso la frontera. ¿Ya? Entonces el periodo de conquista va a terminar con el desastre de Curalaba y la frontera entre el mundo español y el mundo mapuche. De hecho, chiquillos, los mapuches con el tiempo le tenían más buena a los españoles que a los chilenos. ¿Por qué razón? Porque el español ya lo reconoció como un pueblo independiente. Cuando Chile hizo la independencia, después lo anexó por obligación. Entonces el mapuche con el tiempo, a pesar de ser enemigo del español, reconocía más al español porque el español dejó de pelear con él. En cambio el chileno lo anexó a la fuerza. ¿Bien? Cuando pasamos después de la conquista... Disculpe, profe, ¿Sí? que Dígame. me confundí. ¿Quién conquistó Pedro Valdivia y descubrió Diego de Almagro? Correcto. Diego Almagro primero descubrió, le fue mal, le sacaron la mugre, y después Pedro de Valdivia es el que conquista Chile. Ah, ya, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues no hay problema. Ya, entonces, chiquillos, después de la conquista, por ahí casi llegando al 1600, viene otro periodo de la historia de Chile que se llama la colonia, y que duró como 300 años. Entonces en la colonia ya los españoles vivían más tranquilos acá, se empezó a dar el mestizaje, ¿no es cierto? Porque la población autóctona de acá, los de los pueblos originarios, en su mayoría los hombres murieron o en la guerra o esclavizados en el trabajo. Entonces el español, que en su mayoría eran hombres, se empezaron a mezclar con las indígenas mujeres y de ahí salimos todos nosotros, ¿ya? La cultura mestiza. ¿Bien? ¿Cuál era la principal actividad que desarrollaron los españoles con los autóctonos de acá? La minería. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo en el mundo los países más poderosos eran los que acumulaban oro y plata, ¿ya? Eso se llama mercantilismo en el mundo. Y como España era una potencia en ese entonces, buscaba robarse todo el oro y plata de América. Por ende, la actividad más importante de la colonia fue la minería. Y después de la minería, la agricultura, para mantener vivos a los trabajadores y seguir explotándolos, ¿no es cierto?, sacarles provecho. Y ahí el sistema más famoso fue la encomienda.
que era un sistema bien chanta, chiquillos. ¿Por qué razón? La encomienda en el papel se veía súper bonito, porque un español tomaba a cargo un grupo de indígenas, pero tenía que preocuparse de alimentarlos bien, de evangelizarlos, de velar por su bienestar. Y a cambio los indígenas le pagaban un tributo, es decir, una especie de impuesto al español. Eso era en el papel. En la práctica, el español los esclavizó, los mataba prácticamente trabajando, los mal alimentaba, ya así que fue un sistema casi de esclavitud, para que lo tengan en consideración. Y este concepto que está acá, sincretismo cultural, tiene que ver con las mezclas de cultura entre españoles e indígenas. Por ejemplo, chiquillos, la cazuela. La cazuela es un plato que se inventó gracias a la mezcla entre españoles e indígenas. Porque ¿qué es lo que lleva la cazuela? Lleva papa, por ejemplo, que se cultivaba acá, lleva zapallo que se cultivaba acá, pero por ejemplo lleva pollo, el pollo no existía acá, lo trajeron los españoles. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta cómo se van mezclando algunas cosas en ese sentido. Y nosotros adoptamos costumbres los españoles. Por ejemplo, la costumbre de comerse un postre después del almuerzo es costumbre española, no es de acá. ¿Ya? Pero por ejemplo nosotros les presentamos el cacao, a partir de lo cual se hace el chocolate, que ellos tampoco lo conocían. Entonces ahí se da un intercambio cultural de muchas cosas. Pregunta. Lean y me dicen cuál es la correcta. Profe, lea usted porque yo voy manejando. Vale. ¿Qué nombre recibió el sistema de trabajo encargado de administrar la mano de obra indígena? Repito. ¿Qué nombre recibió el sistema de trabajo encargado de administrar la mano de obra indígena? A. Inquisición. B. Encomienda. C. Mercedes de tierra. D. Casa de contratación. Encomienda. La D. Inquisición, profe. Tengo, algunos me dicen Inquisición, otros encomienda, otros casa de contratación. ¿Quién da más? La B, profe, encomienda. Encomienda. Chiquillos, respuesta correcta, encomienda. ¿Ya? Ese fue el sistema mediante el cual administrar la mano de obra y que lo acabo de explicar hace 30 segundos. ¿Ya? La Inquisición se dedicaba a matar a los no cristianos, andaban quemando brujas y todo eso. La casa de contratación era una institución que fiscalizaba qué barcos podían salir desde España acá en América. Y las mercedes de tierra eran los terrenos que le entregaban a los españoles para poder administrar. ¿Ya? Así que eso. Proseguimos, denme un segundito. Ya. Otro punto del temario hablaba de la creación de una nación. Independencia de América. Independencia de Chile y organización de la República. ¿Ya? ¿Cuándo se independiza Chile? ¿Quién sabe? 1810, ¿o no? Ahí se hace la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Pero cuándo se firma el acta de independencia? El 21 de mayo. En 1817. Te faltó por un año, 1818. ¿Ya? Se firma, chiquillos, un 12 de febrero. ¿Ya? Pero como en febrero en Chile ya tenemos vacaciones y queríamos otro carrete, tiramos el feriado para septiembre. ¿Ya? Así funcionamos los chilenos, ¿no es cierto? Ya, pero en realidad se firma, claro, un 12 de febrero de 1818. Ahí fuimos independientes. El periodo de independencia, chiquillos, tiene 3 fases. Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva. En la Patria Vieja, el personaje más importante es Carrera. Carrera hace un golpe de estado, se toma el poder y crea un montón de cosas buenas. No obstante, Carrera empieza a tener rivalidad con O'Higgins, ¿ya? Llegan los españoles, ¿no es cierto? Tenemos pelea y perdemos, ¿ya? En el famoso desastre de Rancagua. Ahí viene la Reconquista. Todos nuestros patriotas se van para Argentina, otros murieron y se quedaron acá. Y en la Reconquista los españoles empezaron a perseguir a los patriotas y a torturarlos. ¿Quién mantuvo la resistencia viva? Manuel Rodríguez, ¿ya? Ese sí se quedó acá, organizó, ¿no es cierto?, a todos los flaites de Chile y empezó a darle pelea a los españoles con puros flaites, ¿ya? Organizaba a los que robaban ganado y le iban a robar a los españoles, los molestaban. Manuel Rodríguez no organizó un ejército, pero sí los molestaba a los españoles. Por ejemplo, en la noche les robaba un cargamento, les robaba los caballos, les escondía las armas, los hinchaba y mantuvo la resistencia viva. Y en la Patria Nueva, que partimos de 1817 más o menos en adelante, la figura más importante es Bernardo O'Higgins. Ahí se junta con San Martín, este general argentino, cruzan la cordillera y en un plan para lograr independizar a toda América, logran también independizar Chile. Después suben, independizan Perú y así se van para arriba. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a eso, chiquillos? ¿No? Miren, de hecho los personajes de la independencia de América más importantes son San Martín, porque junto con O'Higgins, ¿no es cierto?, empiezan a independizar el sur de América, y por el norte, ¿quién venía a independizarnos?
Por el norte de Sudamérica, me refiero Venezuela, Colombia, Ecuador, Simón Bolívar, ¿ya? Esos son los dos personajes de la independencia como más importantes a nivel americano. Y a nivel chileno, Carrera, Rodríguez y O'Higgins, ¿ya? De hecho, hay varios cagüines que dicen que, por ejemplo, O'Higgins mandó a matar a Carrera y a Manuel Rodríguez, los traicionó. Fue mercenario en ese sentido O'Higgins. ¿Ya? Bien, después tenemos la expansión económica y territorial. Nosotros, chiquillos, tuvimos dos guerras con Perú y con Bolivia. Primero la guerra contra la Confederación, que eso fue ligerito, apenas nos independizamos, partió esa guerra. Y la segunda fue la guerra del Pacífico, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender, chiquillos, que en ambas guerras, en este caso Bolivia, no estaba en un régimen democrático que elegía a sus autoridades, ¿ya? En la primera guerra, Perú estaba en una guerra civil, y en la guerra civil un bando se tomó el poder, y después le va a declarar la guerra a Chile. Y en la guerra del Pacífico, Bolivia estaba a cargo de un dictador, que era Hilarión Daza. Y ese dictador le declaró la guerra a Chile, ¿ya? No estaban en régimen democrático que le hubieran preguntado a la gente y toda la gente, sí, guerra con los chilenos. No, ¿ya? Fueron arrastrados a una guerra. ¿Por culpa de qué? Del salitre, de los intereses del salitre. Y después de que fue la guerra, los países siguieron trabajando, colaborando y quedó la gente en amistad, ¿ya? Y también, chiquillo, en este periodo se va a colonizar la Araucanía, ¿ya? En mala onda. Se va a quitar territorio de los mapuches, los van a engañar, ¿no es cierto? Y desde ahí que está la escoba hasta el día de hoy. ¿Ya? De ahí la razón de la quema de camión y todos los conflictos que tenemos hoy en día es porque les quitaron sus tierras a la fuerza. ¿Por qué se las quitaron? Porque el Estado entiende la tierra como un bien individual y los mapuches entienden la tierra como un bien colectivo. Entonces el Estado los veía como un problema. ¿Bien? Chiquillos, pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones es un factor interno de la independencia de Chile? ¿Ya? Porque hay factores externos, como por ejemplo que Napoleón haya conquistado el rey español, ¿ya? La Revolución Francesa, y hay algunos internos que ocurrían acá. A. La queja de la aristocracia por el alza de impuestos dictados por la corona. B. La solicitud de los exportadores para fortalecer el monopolio comercial. C. La demanda de los mercaderes chilenos por la libertad de comercio. O D. La inquietud de los comerciantes por el aumento del contrabando. Esto está un poco más complicado, vamos a ver cómo les va. Me dicen cuál consideran que es correcto. La A. Ya alguien dice la queja de la aristocracia por el alza de impuestos. ¿Qué más nos dicen? La por B, ahí? profe. Voy con la B. Otros dicen la B, la solicitud de los exportadores para fortalecer el monopolio comercial. Profe, ¿me la puede leer de nuevo, porfa? Claro. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes situaciones es una causa o un factor de la independencia? Que los aristócratas se quejen porque les suben los impuestos, que los exportadores quieran un monopolio comercial, que los mercaderes quieran libertad de comercio, o que los comerciantes quieran o estén preocupados por el contrabando. La A, profe. Ya, por allá dicen la A. La A, profe. La A. Ya. Chiquillos, respuesta correcta, redoble tambores. Letra C, ninguno lo achuntó. Les voy a explicar por qué letra C. ¿Ya? Queja A, que la aristocracia les suba los impuestos, no, porque la aristocracia no paga impuestos. La aristocracia en Chile en ese tiempo, ¿no es cierto?, eran los españoles que vivían acá, y el español no pagaba impuestos solamente el mestizo y el indígena. A los españoles los tenían como rey, no pagaban impuestos, le ofrecían su cargo bacán, ¿ya? Eran como las familias poderosas hoy en día en Chile y en España. Ah, como gobierno Chile. Claro, una cosa así. Después dice B, la solicitud de los exportadores para fortalecer el monopolio comercial. No, pues chiquillos, porque monopolio comercial era que nosotros solamente podíamos comercializar con España. ¿Qué exportador va a querer que solamente comercialicemos con España? Ninguno, porque España te pone el precio. Si te quiere comprar barato, es eso o cooperaste. Nadie va a querer un monopolio. La respuesta correcta es la C. ¿Qué querían los mercaderes? Que se acabara el monopolio. Que no solamente comercializara Chile con España, sino que con todos los países de América. Para poder tener mayor cantidad de ingresos productos, más mercado y ganar más plata. Y la última, la inquietud de los comerciantes por el aumento del contrabando. Eso se da, pero se da después, cuando ya somos independientes. Se da con Diego Portales. Bien, chiquillos, nos va quedando poquito, nos van quedando solamente 2 temas, si no me equivoco. Acá dice la sociedad de fines del siglo XIX. El siglo XIX se da de 1801 a 1900, ¿ya? Son los primeros 100 años de independencia de Chile. ¿Qué temas tenemos? La economía del salitre. La riqueza salitrera dinamiza el conjunto de la economía, ¿ya? El rol del Estado en la distribución de la riqueza salitrera. Chiquillos, esto es súper simple. Después de la guerra del Pacífico, Chile queda con Antofagasta, con Arica y con Iquique.
En Antofagasta y en Iquique se encuentran fuertes yacimientos salitreros. El salitre en ese tiempo la llevaba. ¿Por qué razón? Porque era un mineral que servía tanto para fertilizar plantas como para explotar con dinamita. Entonces era muy caro el salitre. Y Chile era el principal exportador de salitre del mundo. Fuimos 9ª potencia mundial en ese tiempo por tener salitre. Pero había una contradicción súper grande. Y que tiene que ver con el segundo punto. A Chile le entraba mucha plata, pero los trabajadores de Chile se estaban muriendo de hambre. ¿Ya? ¿Por qué razón? Por lo que se llama cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Malas condiciones de vida de los trabajadores de las minas, del campo y de la ciudad. ¿Ya? Comían mal, tenían que compartir las camas, vivían como 40 dentro de una casa. En las mineras les pagaban con fichas. Las fichas solamente podía canjearse en el mismo negocio cuyo dueño era el mismo dueño que la minera. ¿Ya? No ha cambiado nada, vos, profe. No, sin algo cambiado, porque por ejemplo, mira, en ese tiempo, no, por Rafa, sí, estamos mal, pero no tanto. No ha Por ejemplo, cambiado Rafa, nada. Rafa, ¿tú en qué trabajáis? Minería. Ya, Rafa, por ejemplo, en ese tiempo, Rafa, a principios del siglo XIX, tú entras en un pique minero, se derrumbó la mina, perdiste el brazo. ¿Qué hacía el Fuiste dueño? bueno. ¿Qué hacía el dueño? Te echaba porque ya no servías con un puro brazo. Nadie te pagaba nada, no tenías ningún contrato y traías un loco con los dos brazos. Y tú quedas tirado, sin pensión, sin nada. A la merced de que tus compañeros te hicieran una vaquita para poder comer. Entonces, hemos cambiado, si no estamos tan trogloditas. ¿Ya? Ah, eso sí. Por eso, falta por Algo mejorar, es caleta. algo. Por Claro. lo menos ahora. En ese tiempo, imagínate, todos los días de repente un día llegaba y te pagaban menos, no, pues no había un contrato que te protegiera. ¿Ya? Sí, era terrible el contexto. No Le creo, profe, existían, le creo. no existían descansos, trabajabais de lunes a lunes. Ay, La jornada era de 16 horas. ¿Cómo estáis con esa? sí. No ha cambiado nada, Diaria. profe. Los niños empezaban a trabajar en las mineras a los 6 años de edad. ¿Vieron Subterra? ¿El chiflón del Explotaban. diablo, la película? Sí. Ya, pues, Buena esa película. Pablito, ¿qué edad tenía ahí para adentro? Pablito lo llevaron como a los 12. Sí, con los 12. Ya, así era. Ver Subterra, eso es cuestión social. Así vivía la gente en ese tiempo. Ah, ¿Ya? no, terrible, profe, terrible. Justamente, ¿quiénes empezaron a patalear por esto? Bueno, aparte de los trabajadores que se empezaron a organizar de a poco, algunos intelectuales de la época, que eran la clase media que se empieza a conformar en este periodo, abogados, profesores, médicos, empezaron a reclamar por esta realidad. ¿Ya? Una pequeña parte de la iglesia también va a reclamar y un pequeño grupo político también se va a quejar en este periodo de esto. Y esto va a ir cambiando poco a poco, costó mucho. ¿Ya? Tuvimos una guerra civil también en 1891. Chile durante todo el siglo XIX pasó en guerra. Si no peleamos con los peruanos, con los bolivianos, nos matamos entre nosotros. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. Y en 1891 nos matamos entre nosotros, el presidente se tuvo que matar, de hecho. Se suicidó. ¿Ya? Y van a gobernar los parlamentarios en ese periodo. Y va a mejorar poco a poco también, se van a empezar a construir hospitales, colegios, y se va ampliando Chile. Chiquillos, esta pregunta tiene que ver con respecto a una línea de tiempo. ¿Ya? Tienen que observar la línea de tiempo. Aquí Jonathan, sorry, no te puedo ayudar. Vais que revisarla después. ¿Ya? Hay una línea de tiempo ahí. Ya, profe. ¿Ya? Tienen que observarla y ver qué respuesta es la correcta. ¿Pero cuál es la pregunta, pues, profe? Es que no era polar porque es una línea de tiempo. La pregunta dice, después de la Guerra del Pacífico, en relación a la propiedad de los recursos, ¿bajo qué forma se explotó la industria del salitre en Chile? Y ahí uno se puede apoyar en la línea de tiempo y entender que el salitre se explotó en el periodo que dice exportador. Entonces, ¿cómo se explotó el salitre en Chile? A. El Estado chileno y las empresas extranjeras explotaron en conjunto el salitre. B. El salitre chileno creó empresas que explotaron y comercializaron el salitre. C. El Estado chileno entregó a empresas extranjeras la explotación del salitre. Y D. El Estado chileno entregó a empresas chilenas la explotación del salitre. ¿Quién explotaba el salitre en Chile? Buena pregunta. Yo voy con la actualidad, los extranjeros. Ya, Rafa dice letra C. La Alba, sé. Alba dice letra C también. ¿El resto? ¿Quién explotaba el La salitre en C. Chile? ¿Pancho cuál? La C. La C. ¿Y el resto? Sí. Los que están conectados, los otros 10. Brian dice la A. Carlos dice la A.
Chiquillos, ¡Sí, profe! ya, Alexandra, letra C. Chiquillos, respuesta correcta, letra C. ¿Ya? Y esto que les voy a decir, métaselo bien en la cabeza. El Rafa, de hecho, respondió al tiro bien, y de hecho dijo igual que ahora. En Chile, Me la sabía, profe. salvo para la nacionalización del cobre que se dio con Allende en algún momento, siempre la explotación minera quedaba en manos extranjeras. ¿Ya? Y métanse esto en la cabeza. En la actualidad igual. Justamente. Métanse esto en la cabeza, chiquillos. El salitre lo explotaron los ingleses. Y el cobre lo explotaron los gringos. Hasta que Allende en el 70 lo echó a todo y expropió. ¿Ya? Pero anteriormente a eso, el salitre siempre los ingleses. Y el cobre siempre los gringos. La salitrera más famosa, ¿cómo se llama? Humberstone, po. ¿Qué chileno le va a poner una salitrera a Humberstone? Te está diciendo que es inglés, po. Chile, ¿cómo ganaba plata? Les cobraba impuestos. Y con eso ganamos cacha de plata. ¿Se imaginan? Nos hubiéramos industrializado nosotros, pero no teníamos tecnología. Como siempre nos dedicamos a sacar mineral para venderlo y nunca creamos fábrica acá, no sabíamos cómo generar procesos mineros. Por ende tuvimos que pasárselo a los ingleses, que en ese tiempo ya eran tremenda potencia. Ya ellos entregaban las máquinas al resto del mundo, entonces ellos vienen a explotar el salitre en Chile. ¿Ya? Para que lo tengan clarísimo. Y vamos con el último punto, que ya me imagino deben estar cansaditos de escucharme una hora, hasta yo me aburriría. El siglo XX... No, profe, estamos bien, estamos aprendiendo harto. ¿Estamos ready? Bien, bacán. El siglo XX, la búsqueda del desarrollo económico y la justicia social. ¿Ya? Siglo XX, chiquillos, de 1901 al año 2000. ¿Ya? Primero, el fin del parlamentarismo. Se termina el periodo donde mandó el Congreso, ¿ya? Y va a empezar nuevamente un periodo presidencial. Se dan los populismos, ¿ya? Que estos tipos, ¿no es cierto?, que le dicen todo lo que la gente quiere escuchar, pero después igual gobiernan con los ricos, ¿ya? Se dan gobiernos militares. Por ejemplo, en Chile en este periodo, hablamos de 1927, llega al poder Carlos Ibáñez del Campo, que fue un militar, ¿no es cierto?, que se va a tomar el poder en Chile, que funda Carabineros de Chile y que va a endeudar mucho el país, ¿ya? Se empiezan a crear también partidos políticos. Anteriormente no existían. Eran solamente grupitos, pero se empiezan ya a organizar con forma, con organización, con todo. En ese tiempo donde los partidos funcionaban, pues chiquillos, donde realmente había representación popular, no hoy en día que trabajan para ellos nomás, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos de este periodo? Influencia económica de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos va a influir? Porque es uno de los países ganadores de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos agarra muchas fuerzas. Esto lo vamos a ver el próximo año cuando estén en tercero y cuarto conmigo, ¿ya? Se da una crisis económica en 1929. Dígame. De allá somos, profe, de allá somos. Si van a llegar, sí o sí. Ojalá, profe, que pasemos. Van a llegar sí o sí, van a tener que escuchar un año más. En 1929 se da la crisis económica en todo el mundo. Y acá, chiquillos, a Chile le pega terrible fuerte. ¿Por qué razón? Yo les dije, Chile en ese tiempo vendía salitre. Por ahí, por 1920 y algo, nuestro principal comprador de salitre eran los alemanes. Pero como en la Primera Guerra Mundial los alemanes eran los malos, de acuerdo a todas las películas de Hollywood, los gringos conversaron con Chile y le dijeron, no le vendáis salitre a los alemanes porque estos locos van a hacer armas y van a hacer una guerra de nuevo. Y Chile dijo, ya, ¿para quién le vende? Y los gringos dijeron, nosotros te compramos el salitre. Ya, bacán, pues no hay un problema. Chile siguió vendiendo salitre. Los alemanes después crearon el salitre sintético y Estados Unidos entra en crisis y no nos puede comprar más salitre. Nos vamos a las pailas. En 1929 hubo una crisis de carácter mundial. Fracasó el capitalismo y fracasó la democracia. Y Chile fue el país más afectado del mundo por esa economía. ¿Por qué? Porque Chile dependía en un 90% del salitre y todo el salitre lo compraban los norteamericanos. Y cuando vino la crisis, pasamos de venderle el 100% de nuestro salitre a no venderles nada. Pasamos de 0 a 100. En Chile, chiquillos, había un 30% de cesantía. En todos los barrios se hacían ollas comunes. Las filas para buscar pega parecían Servipack. Así era Chile en 1930. ¿Ya? Y como se cuestionó la democracia en el mundo, empezaron a salir otras formas de organizar la política que no era la democracia. Surge Hitler, surge, ¿no es cierto?, Stalin en Rusia, surge Mussolini en Italia, ¿ya? Y queda la escoba, viene la Segunda Guerra Mundial, de hecho. ¿Qué otro punto? El nuevo rol del Estado a partir de 1920. El Estado, chiquillo, a partir de 1920 empieza a ser subsidiario, empieza a apoyar a la gente y se crea un nuevo modelo económico. Chiquillos, nosotros tuvimos 12 años del mejor periodo presidencial que tuvo la historia de este país, que fueron los gobiernos radicales. ¿Qué hicieron los radicales, chiquillos? Crearon un modelo que se llama ICI. ¿Y en qué consistía el ICI? En crear industrias en Chile para dejar de comprar productos afuera y fabricarlos en Chile. Y dar pega acá, y ahorrarte los costos de transporte y hacerlas todo acá.
Entonces, entre Profe, 1938... Jonathan, esa era una pregunta que salía en la prueba. buena. Ahora vamos clarito entonces. El ICI, chiquillo, entre el 38 y el 52 se crearon varias empresas chilenas. Por ejemplo, se crea Ianza, empresa azucarera. ¿Para qué? Para cultivar el azúcar acá y no comprarle azúcar a los cubanos. Entonces te ahorra el costo de traslado, creas trabajo acá, el producto es más barato y vas reactivando la economía. Ya no depende de nadie, depende de ti mismo. Se crea CAP, empresa de acero del Pacífico. Dejamos de comprar acero afuera. Se crea el ENAP, la empresa de petróleo. ¿Alba? ¿Alba? Se crea Endesa, la empresa de electricidad. Entonces, se crean varias empresas. Y a Chile le empieza a ir bien económicamente. ¿Cuál fue nuestro problema, chiquillo? Que nunca logramos cortar la dependencia con los mercados externos. Por eso el ICI fracasó después en el tiempo. Va a durar 12 años aproximadamente. Pero a Chile en ese tiempo, mientras duró el ICI, le fue sumamente bien. ¿Ya? Se empezaron a crear universidades. De hecho, cuando estaba el ICI, la educación universitaria era gratis. ¿Sabían eso, no? La educación universitaria era gratis. No tenía idea, profe. En ese periodo, Francisco, los italianos y los franceses mandaban a sus hijos a estudiar a Chile porque la educación era mejor que allá. ¿Cómo quedaste con esa? ¿Y qué pasó, profe, con eso? ¿Y qué pasó con esta ley? ¿Qué pasó con el ICI? Nuestra educación, claro, en ese tiempo era normalista, sí, los profes te agarraban a brillarse, te tiraban las patillas, pero la educación en ese tiempo era mejor. En ese contexto. No ha cambiado nada entonces, profe. No, en ese contexto. Pero ¿qué pasó? El ICI fracasó. Po. El ICI duró 12 años, pero no se pudo mantener. ¿Por qué razón? Porque el Estado no logró generar una independencia absoluta económica. Igual dependíamos de afuera. ¿Por qué? Porque no sabíamos fabricar máquinas. Entonces igual teníamos que comprar la máquina de afuera. El campo, la agricultura en Chile, nunca se quiso industrializar. El patrón de fondo como cabrón se impuso y dijo: yo no quiero máquina acá en mi campo. Entonces no pudimos avanzar mucho con eso. ¿Ya? Pero bueno, si algún día podemos profundizar más, es a dar cuenta que fue el mejor periodo lejos de la historia de Chile. Bien, después tenemos panorama político a partir de la década del 50, surgen partidos políticos, ¿ya? Empiezan a partir del 50 a desarrollarse mayormente los sindicatos, los campesinos, porque se viene la reforma agraria. Se empieza a reformar el campo en Chile porque había gente con muchos terrenos pero que no los trabajaba. Entonces en un comienzo se les empieza a comprar, se empieza a vivir en terrenos más pequeños para potenciar la agricultura y a la vez tirar para arriba económicamente a Chile, ¿ya? Finalmente después cuando ya llega Allende empiezan a expropiar los terrenos, ya se van en la profunda y en ese sentido, ¿ya? Y bueno, finalmente llegamos, ¿no es cierto? Después tenemos Allende, el golpe militar, eso que ustedes, bueno, ya lo saben por un tema de cultura. Llegamos a la década del 90, llegamos a la realidad donde hoy en día tenemos, chiquillos, un mundo globalizado. La economía tiene una dependencia de carácter mundial hoy en día. Ningún país puede sobrevivir solo. Lo hemos visto con Venezuela, lo hemos visto con Cuba, lo hemos visto con un montón de países que le han hecho bloqueo económico, no porque ellos lo hayan querido, y se dan cuenta que finalmente esos modelos han fracasado. Entonces hoy en día la globalización hace que todos dependan de todo. Por ejemplo, esta clase a lo mejor la hacemos con un mueble chileno, pero con una lámpara que se hizo en Taiwán, con un computador que a lo mejor se hizo en Japón, ¿ya? Entonces ahí nos damos cuenta que el mercado hoy en día incluye todo, ¿ya? ¿Y hay problemas con esto? Sí, hay problemas de pobreza, hay problemas que se está perdiendo las culturas autóctonas, los pueblos originarios están desapareciendo, y hoy en día no sabemos qué es chileno. Aparte de la chuchada y la empanada, no tenemos casi nada que nos caracterice porque hoy en día todo lo que hacemos tiene que ver con una mezcla de cultura. ¿Duda al respecto, chiquillos? ¿No? No. Bien, lo que estamos dando, obviamente, como les decía, es una pincelada. Pregunta. Respecto de la economía chilena a mediados del siglo XX. Cuando hablamos a mediados del siglo XX estamos hablando de 1950. ¿Qué objetivo persiguió la implementación del modelo ICI, que les acabo de explicar? A. Aumentar la dependencia de los mercados externos. B. Disminuir la dependencia de los mercados externos. C. Aumentar la producción del sector exportador. O D. Disminuir la producción del sector industrial. ¿Cuál será la correcta? La C, profe. ¿Dicen aumentar la producción del sector exportador? Yo digo la B, profe. Ya, alguien dice disminuir la dependencia de los mercados externos. ¿Qué más? La B. Ya. Chiquillos, respuesta correcta, letra B.
¿Qué queríamos con el ICI? Crear industria en Chile para no tener que comprar los productos afuera. No queríamos depender de los mercados externos. Los queríamos disminuir la dependencia. ¿Ya? Piensen en lo siguiente. Chile en sus 200 años de historia es un país exportador que se dedica a exportar materias primas y venderlas. Nosotros le vendemos cobre a los brasileños y después les compramos cañerías de cobre. No hacemos las cañerías en Chile, por ejemplo. O sea, se hacen, pero en menor medida. Salvo en este periodo del modelo ICI, que es de 1938 a 1952, que lo que buscamos fue industrializar el país. ¿Ya? Entonces, nos metimos todo en la cabeza. Chile, ¿qué se dedica? Exporta, 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 salvo en estos 12 años que industrializó. Así funciona la economía en Chile. Hasta el día de hoy. ¿Ya? Chile depende de las exportaciones. ¿Bien? Bien, estimados, y para finalizar acá tenemos una línea de tiempo, porque les pueden salir líneas de tiempo en la prueba para que se ubiquen. ¿Ya? Vamos primero con la línea de arriba, para que no se mareen. Primero tenemos el periodo prehispánico, antes de que prehispania, antes de Hispania, antes de los españoles. Tenemos los pueblos originarios, cómo se organizaban, ¿no es cierto? Las luchas de los pueblos acá de Chile contra el imperio inca, por ejemplo, que los querían conquistar. Estaba la pura escoba. Después llegaron los españoles. Descubrimiento, llegó Diego Almagro a descubrir Chile. En el Cerro Santa Lucía los mapuches le sacan la mugre, que no se llamaba Santa Lucía, se llamaba Reino Huelén. Vuelve llorando, pelea con Valdivia, Valdivia le gana y Valdivia después conquista Chile. Después tenemos la colonia. La frontera de Concepción hacia el sur es mapuche, de Concepción hacia el norte es español. Y nos gobernaron por 300 años. Se dio el mestizaje, se mezclaron las culturas, explotaron a la población indígena, no trajeron muchos esclavos de afuera, por eso acá no hay tanta población de color. No así como en Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, donde la población indígena murió muy rápido y tuvieron que traer esclavos. Acá en Chile no. La esclavitud representaba un porcentaje muy bajo, ¿ya? Por ende, por eso nuestra población de por sí es mestiza. Igual como ocurre en Perú y en Bolivia. Bien, después logramos la independencia, entre 1810 y 1823, les ganamos a los españoles. Después tuvimos un periodo de anarquía, porque no sabíamos cómo organizarnos. Pues era como el cabro chico que dice, quiero irme a la casa y se va a vivir solo, y no cacha cómo pagar las cuentas, no sabe cuánto se gasta en el supermercado, y a Chile era igual. Cuando nos tocó hacer las leyes no sabíamos cómo hacerlas porque dependíamos de España siempre. Entonces tuvimos un periodo que hicimos muchas constituciones. Como no nos pusimos de acuerdo, nos matamos entre nosotros y después ganaron los conservadores. Diego Portales, ¿no es cierto? Van a gobernar por 30 años. Los conservadores querían un gobierno fuerte sin libertades. Después vienen los liberales que querían dar mayores libertades. Acá se da la guerra del Pacífico en este periodo. Después, chiquillos, se viene la República Parlamentaria. ¿Qué característica tiene esto? Ya entrando al siglo XX, en que el Congreso pesa más que el presidente. En este periodo el presidente pesaba menos que Maná de Globo, el Congreso decidía todo. Y acá fue el periodo de la cuestión social, porque hablamos que los trabajadores la pasaban como el ajo, acá en este periodo. Después vuelve a tener más poder el presidente, desde el 25 hasta el golpe de Estado. Fuimos una república presidencialista donde el presidente tenía más poder que el Congreso. Después ya sabemos, acompáñame a ver esta triste historia, ¿no es cierto? El régimen militar. Después volvemos a la democracia, ya ganó el no, nos prometieron un montón de cosas que no llegaron, estallido social y estamos para acá hoy en día en esta clase. En pandemia viendo qué va a pasar el próximo año. Que muy probablemente, chiquillos, vamos a tener rebrote y más pandemia. Para allá vamos, profe, a la segunda etapa de nuevo. Para allá vamos. Si tuviéramos que dividir este periodo en 4 grandes etapas, hablamos de un periodo prehispánico, de un periodo colonizado, de la independencia, de Chile en el siglo XIX y después de Chile en el siglo XX. ¿Ya? Esto, chiquillos, es historia de Chile y es gran parte de la prueba que ustedes tienen que dar. Su prueba se basa en economía, geografía, política, economía y después historia de Chile. Acabamos, chiquillos, de dar una repasada a todo el temario. Una pincelada, obviamente. ¿Dudas, estimados? ¿Consultas? Profe, esto va a quedar grabado como para repasarlo, para ir repasándolo. Correcto, hasta el miércoles. estamos grabando en este momento. Después tengo que esperar que el video se cargue. Me va a demorar un poquito en cargarlo porque es pesado el video, pero lo voy a dejar en el Classroom. Buena, profe, para estudiarlo porque para el día de la prueba. Correcto. Chiquillos, lo otro, ¿alguno de ustedes, de los que está acá presente, hizo el ensayo final? Yo no alcancé. Ya. El ensayo final todavía está habilitado y yo ya ahora lo configuré para que las respuestas les lleguen automático. Todos los que no hicieron el ensayo, háganlo porque les sirve para practicar. Son 25 preguntas, háganlo y cachen cuántas buenas tienen. Recuerden que con 15 buenas tienen un 4 y están pasando historia. Entonces les recomiendo que lo hagan y cuando termine la dar al tiro la ponen las malas. Los que no lo hicieron.
Sí, y ahí hacemos el comercial de nuevo. Buena cabro, me saqué un 4. Esa es, pues, ¿viste? Si podía hacerla, ¿ya? Y la van a poder hacer, chiquillos. Sí. Las preguntas en general, ¿no es cierto?, apuntan a esto, pero tenemos que tener un bagaje principal, ¿ya? Si pasamos todos de curso hay que hacer el medio party. ¿Sería buena la idea? ¿Cuántas respuestas correctas dijo que teníamos que tener por 4? Con 15. 15. 15. 15. Ah, ya. ¿Ya? Chiquillos, recomendaciones. No se olviden de llevar su carnet de identidad. No se olviden de llevar elementos de protección personal. Los niveles de contagio están aumentando. Santiago volvió a fase 2. La cantidad de contagio acá en Copiapó también está aumentando. No se extrañen que pronto vamos a ver un retroceso también, ¿ya? Así que traten de cuidarse en ese sentido. Dicen que en febrero volvimos a la fase 1. Imagínate, no sabemos en realidad cuándo va a ser, pero sí sabemos que va a venir un rebrote en algún momento, ¿ya? También sabemos, chiquillos, que la vacuna se va a demorar mucho en masificarse. Imagínense que para la influenza, que tienen que vacunar a 250.000 personas, se demoran 4 meses. Imagínense cuánto se va a demorar en vacunar a 11 millones de chilenos. Entonces, proyéctense que el otro año va a ser un año igual de complicado. Chiquillos, entiendan que es muy probable que también tercero y cuarto también sea de carácter online, tal como lo vivieron ahora, ¿ya? Por el contexto de pandemia. Así que tenemos que familiarizarnos con esto y cada vez ir sacándole mayor provecho, mayor ventaja. Profe, pero yo creo que si el otro año volvimos a hacerlo online, debería ser así como ahora, pues. Claro, este método está bonito. ¿Sabes lo que pasa, Mitch? Claro, así uno entiende. Estaba pensando en lo Ustedes nos siguiente. pueden responder dudas. Sí, mira, estaba pensando en lo siguiente. Lo complicado es establecer un horario porque, por ejemplo, en el programa hay gente que trabaja de noche y que, por ejemplo, ahora está entrando al trabajo. Si lo hago en la mañana, hay gente que trabaja en la mañana y no se puede conectar. Entonces es complicado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un horario en el cual la mayoría, quizás no todos puedan conectarse, pero sería genial que justamente si todas las clases las dejamos grabadas, dejamos cargados los videos para los compañeros que no se puedan conectar. Me parece una súper buena idea. Mejor dejarla grabada. Justamente, me parece una súper buena idea, así que yo creo que sí, chiquillos, lo vamos a implementar el próximo año. Así uno Profe, aprende más. un sábado de carrete ahí. Vamos a que cartear con mascarilla, sí, pero bueno. ¿Ya? Y vamos a establecer normas para las clases. Si llega curado, no opine. No, mentira. Una justa un sábado para puro estudiar, profe. Mira, Oiga, profe. ¿dónde la diste? Consulta. ¿Ah? Si llegamos a probar, ¿cuál sería la última oportunidad? ¿En qué fecha? Chiquillos, el último intento va a ser 21, 22 y 23 de diciembre. A las 7 de la tarde. ¿Ya? Ya. Ahí no hay plazo de rezagado, no hay nada, porque la entidad termina de tomarle las pruebas a ustedes el 23 y tiene como 4 o 5 días máximo para tener sus notas. Porque la entidad entre el 27 y el 31 tiene que tener las notas finales cerradas. Y no solamente nos evalúan a nosotros, hay otros programas que están dando pruebas. Entonces, el 23 es el último intento y de ahí no hay más intentos. Ya, profe, vale. ¿Ya? También, chiquillos, generalmente les comento, obviamente, la privacidad, ¿no es cierto? En el tercer intento, las entidades tienden a soltar un poquito más en la mano en la revisión. No son tan perros como en el primer intento. Pero sí tienen que verlo ustedes dedicados, ¿ya? ¿En qué sentido? En que si ven ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes que ha ido a los 3 intentos y, por ejemplo, está por tercera vez dando historia, a lo mejor, dependiendo del profe que esté, les pueden dar una manito. Pero si no los ven llegar nunca a las pruebas o va solamente un puro intento, no los van a pescar mucho. Vale, profe, usted vale. ¿Ya? Así que se los paso en consideración por la experiencia que tengo en el programa. Ya más de 5 años ya en esto. Así que, chiquillos, si no hay duda o consulta, los dejo en libertad de acción. Los que no han comido vayan a comer algo. Profe, Dígame. profe, una consulta, ¿cómo saber en qué sala me toca? Yo ese día voy a estar en la Como es la entrada, así que primera yo le vez voy a que voy. indicar. Ah, ya, profe. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Chiquillos, Ya. yo Ya, también profe. por si acaso. Dígame. Buenas noches, buen descanso, gracias. Cuídense igual. Chiquillos, yo por si acaso Chao, igual voy a chao. llevar algunas calculadoras y algunos diccionarios, pero no son muchos, así que igual lleven el suyo, ¿vale? Ya, chiquillos, nos estamos viendo, cuídense, un abrazo. Ya nos vamos, profe. Que estén bien, cuídense, chau, chau. Chao, profe. Chao, compañeros. Cuídense, chao, Alexandra. Cuídense del coronavirus. Esa es, justamente, chao, Pancho.